Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver los principios de las coloraciones de Romanowsky. Bueno, la historia no arranca exactamente con Romanowsky, pero hay un aporte sumamente importante de Romanowsky. Para finales de 1800, Ehrlich se le ocurre la idea de unir dos tipos de colorante, un colorante ácido y un colorante básico, en lo que llamó una coloración neutra. Y básicamente la coloración de Romanowsky es una coloración derivada de este principio. Ya hubo otros investigadores que cambiaron la fusina ácida original de la coloración de Ehrlich eh, por la eosina, que es un compuesto que da una excelente coloración. Y ya previo a Romanowsky ya habían algunas ideas de usar entonces azul de metileno con eosina en un solo colorante. Malakowicz, que también se le atribuye esta coloración. El problema de él fue bueno, hacia finales de 1800, esto de las coloraciones también era como misterioso. Y todavía sigue siendo bastante misterioso esto de las coloraciones. Entonces Malakowicz describe una técnica, pero no da los suficientes detalles y eso realmente no es reproducible. Al poco tiempo, incluso en pocas semanas después, Romanowsky sí hace entonces una publicación que brinda mayores detalles acerca de una coloración en la cual se emplean dos colorantes, un colorante ácido y un colorante básico. El colorante básico entonces es el azul de metileno y es el que aún se emplea para la coloración o los que serían derivados de la coloración de Romanowsky, que son coloraciones de tipo Romanowsky. Y un colorante ácido que es la eosina. Lo interesante de esto es que este colorante básico que usó Romanowsky, cuando se da la reacción se forma un nuevo complejo y este nuevo complejo forma un nuevo color. Y ese nuevo color que se forma justamente es a lo que se le denomina esa coloración de Romanowsky. Entonces, en la coloración de Romanowsky está presente un colorante básico, un colorante ácido y un nuevo complejo que da un nuevo color. Todos los colorantes entonces que tienen esta propiedad eh, caen dentro de esta categoría que se llaman los colorantes o las coloraciones tipo Romanowsky. Entonces, en la coloración de Romanowsky tenemos un colorante básico que se une a las estructuras ácidas. Entonces se une al ADN, al ARN, se une a los gránulos primarios de los neutrófilos y ayuda, por supuesto, a su identificación y, por supuesto, a las proteínas ácidas. Por otra parte, tenemos un colorante ácido y ese colorante ácido se une entonces a componentes básicos. Dentro de ellos, quizás el que más observamos en el frotis es la hemoglobina, la cual le da ese color rojo a la sangre y también le da esa coloración rojo, rosado, anaranjado a los eritrocitos. Por supuesto, también aquí están los gránulos de los eosinófilos y, por supuesto, otras proteínas básicas. Entonces, en la coloración de Romanowsky tenemos un colorante básico, un colorante ácido, que se unen entonces a estructuras contrarias, vamos a decirlo así. Si es básico se une a los ácidos y si es ácido se une a los básicos. Ahora bien, es importante entender la base de estas coloraciones de Romanowsky. Por un lado, nosotros entonces tenemos un colorante que es tipo básico y aquí está presente el azul de metileno. Sin embargo, lo que se utiliza hoy en día son óxidos del azul de metileno. Romanowsky utilizaba el azul de metileno, pero hoy en día lo que se utilizan son óxidos del azul de metileno. Y dentro de los óxidos del azul de metileno existen muchos tipos. Tenemos, por ejemplo, el violeta de metilo, está el azur A, el azur B, el azur C y la tionina. Por otra parte, entonces está el colorante ácido. El colorante ácido sí es uno solo y es la eosina. Pero existen básicamente dos tipos de eosina. La eosina Y y la eosina B. De esto que tenemos aquí, de estas dos coloraciones, hay dos que destacan. ¿Sí? Hay dos que destacan aquí, que son el azur B y la eosina Y o la eosina Y. Cuando se da la reacción, o
cuando se da la reacción, uno dice que se activan los colorantes. Y realmente lo que ocurre es que los colorantes se ionizan. Cuando uno le agrega el buffer, porque todas estas coloraciones trabajan con un buffer, ese buffer ioniza el colorante y entonces hace que el colorante básico se pueda unir a los ácidos y el ácido se puede unir a los básicos. Entonces cuando el colorante se ioniza es lo que uno dice que la coloración se ha activado. Y cuando esto ocurre, entonces se forman unos complejos entre esas bases y esos ácidos que se forman unas sales. Pero son unos complejos que producen una coloración muy particular, producen una nueva coloración. Entonces, en las coloraciones de Romanowsky vamos a tener un color azul, vamos a tener un color rojo, un color azul que va hacia el ácido, hacia el base, un color rojo que va hacia el ácido y un color púrpura. Es un color intermedio, que este color púrpura sobre todo va a colorear los núcleos y va a permitir entonces identificar los núcleos y va a permitir identificar muy bien los nucléolos. Entonces, ese complejo que se ha formado es lo que se llama ese complejo de Romanowsky. Todas las coloraciones tipo Romanowsky forman este complejo y se forma entonces este nuevo color. Y esto es básicamente dado, lo que se conoce hasta ahora, es básicamente dado por una mezcla entre el azur B y la eosina Y. Estos dos componentes son los que se han visto más involucrados en la formación de este complejo que produce esta coloración púrpura. Ahora bien, las coloraciones de Romanowsky tienen su estallido en una época, a finales de 1800, y en esa época, ya alrededor de 1900, donde ocurre todo el estallido con estas coloraciones de Romanowsky. En esos años también se descubre la malaria, el agente causal de la malaria. Y entonces eso impulsó mucho a la creación de coloraciones para identificar entonces la malaria. Y este complejo además acentúa ciertos colores dentro de ciertas estructuras y da un color rojo. En nuestro caso particular en hematología, ese color rojo lo vamos a observar en los cuerpos de Auer, que son esos aglomerados de gránulos primarios presentes en los blastos. Y entonces eso es debido justamente a este complejo del tipo Romanowsky. Es importante tener en cuenta esto y ya vamos a retomar un poco esta base de las coloraciones porque nos va a hacer entender las diferencias entre las coloraciones más populares que existen en nuestro laboratorio. Bueno, aquí he sacado esto de una publicación un tanto antigua, era una comparación de métodos de diferentes tinciones y aquí nos dicen cómo son los colores de las diferentes células según Romanowsky. Y aquí tengo esta imagen, esto es un dibujo de un atlas de Abbott, un atlas muy antiguo, muy bonito, que me parece muy didáctico, donde se ejemplifican todos los colores y se percibe quizá ese color púrpura fuerte que está presente en el núcleo de los leucocitos y que nos ayuda mucho a su identificación. Y esto fue parte de nuestro en vivo, Perspectivas de las coloraciones de Romanowsky para el frotis sanguíneo.